sistema de captura Karen 3. Tenemos lo que es la configuración del sistema. El sistema Karen 3 se entrega con un usuario de administrador, el cual tendrá los atributos para el manejo de nuevos usuarios y definirles sus privilegios, y este será el responsable de añadir, suprimir y modificar usuarios y sus atributos. Para entrar a esta configuración se deberá ingresar al menú Utilerías. Dentro del menú de Utilerías hay subcategorías. Uno de ellos es personalizar. En este se personalizan los archivos de Internet, Acrobat, así como los directorios de impresiones, generación, recepción de archivos, temporales, etc. Esta configuración se almacenará de manera local en cada máquina. El sistema mostrará una pantalla para poder definir las rutas y los archivos de las aplicaciones. Otra subcategoría son los parámetros generales. En este se podrán definir datos generales tales como la generación automática de los siguientes rubros: generación referencia automática, generación pedimento automática, Zagarpa, generación de número de operación, relación de documentos, aviso de traslado, forma de pago para no pedimentos, consecutivo PITA. Adicionalmente, también en el apartado de agencia aduanal se selecciona la agencia que se tenga registrada previamente en el catálogo de agencia aduanal despacho. Este catálogo se encuentra en el menú principal, Catálogo, Generales, Agencia Aduanal Despacho. También hay otras configuraciones en las cuales podrán habilitar o deshabilitar según sea la operación que ustedes desean realizar. Unos de ellos son la generación manual de remesa, qué clave de prevalidador ocupan, si requieren imprimir usuario en pedimento, si desean imprimir fecha y horario de pedimento, si tienen algún RFC de sociedad, imprimir observaciones por partida, vista previa, si requieren identificar patente en la impresión, si desean verificar una nueva actualización, enviar observaciones de pedimento de consolidado al cierre, imprimir datos de vinculación, entre otros. Está también el apartado de agente aduanal. Este se ingresa en el menú Utilerías, configuración del sistema, agente aduanal. En este el administrador podrá agregar, modificar y consultar agentes aduanales. En este apartado se configuran las rutas para ubicar los archivos con los que se va a firmar un pedimento, es decir, su archivo key, ser y contraseña. O para el uso del servicio de web service en BUSEM, podrán ingresar el usuario, la clave cifrada y correo. En la subcategoría de agente aduanal aduanas, en este catálogo permite definir parámetros por cada relación de agente aduanal, aduana que se tenga. Por ejemplo, aquí se puede definir el consecutivo de alguna referencia y pedimento general, así como los consecutivos para las generaciones de sus archivos. Tenemos también la funcionalidad de una carga de archivo. En esta opción el sistema permite al usuario cargar los archivos de validación, que son los archivos tipo M. Al oprimir la opción de buscar permite localizar el archivo e importar. Una vez que se localiza el archivo, se presiona la opción abrir y el sistema habilitará la opción de cargar, que es la opción que permite subir la información, y la opción de cambiar. Permite modificar la referencia o el número de pedimento. Si no se elige el botón de cambiar, se importará la información considerando el número de pedimento también para la referencia. Tenemos también la funcionalidad de importación y exportación de datos. Con esta opción se permite importar o exportar pedimentos de una patente a otra a través de la generación de archivos XML. Para poder importar su pedimento tendrá que elegir la ruta del archivo con la opción de buscar. Al elegirlo se presiona abrir
para que éste pueda ubicarse dentro de la pantalla y poder presionar la opción de importar para que el sistema genere un mensaje de confirmación, el cual será: el pedimento se importó con éxito. Y para poder exportar su pedimento tendrá que elegir el tipo de pedimento a través del filtro, posteriormente seleccionar la referencia y al presionar exportar se elige la ruta donde se guardará el archivo y el sistema generará un mensaje de confirmación. Tenemos también la funcionalidad del correlativo. Este se usa en el COBE, pedimento normal y previo de consolidado, y sirve para los casos en el que el tipo de mercancía es recurrente, para evitar la recaptura de la información a las partidas, y se importa desde el correlativo a pedimento, previo o COBE. Para ingresar a este correlativo deberá ir al menú principal correlativo. Esta es una pantalla del correlativo en donde podrá ingresar la información general desde el cliente, si es una importación, una exportación, número de parte, qué fracción arancelaria trata de capturar, la unidad de medida comercial, la descripción de pedimento, si tiene una excepción de IVA, el país de origen o destino, país vendedor o comprador, vinculación, método de valoración y si tiene alguna observación. Y adicionalmente tiene otras ventanas en las cuales podrá agregar identificadores, permisos, etc. Catálogos. Para facilitar el funcionamiento del sistema, el sistema contiene varios catálogos, tanto legales, los cuales se actualizan centralmente, como propios del agente aduanal y sus clientes. Para acceder a estos catálogos deberá ir al menú principal, Catálogos. Tenemos dos tipos de catálogos, que son los catálogos generales, en los cuales podrán dar de alta los catálogos de importador-exportador, proveedor-comprador, destinatarios, transportistas, observaciones, locales, cuentas bancarias, consignatarios. Estos catálogos son alimentados por el usuario. Y el otro catálogo son los del anexo 22, es decir, los apéndices. El sistema se incorpora de los apéndices del anexo 22 de las reglas de carácter general de materia de comercio exterior vigente. Estos catálogos son alimentados por parte de Karen y estos no pueden ser manipulados. Captura de pedimentos normales. Para iniciar la captura de un pedimento normal o nuevo, deberá ir al menú principal, Pedimento. Al iniciar la captura, se podrá ver los datos generales, lo cual está constituido por dos pestañas, Información General y Otros, Resumen. En la pestaña de Información General encontrará la captura de número de referencia, número de pedimento, cliente, tipo de operación, clave de documento, régimen, fechas, medio de transporte, tipo de cambio, destino de la mercancía, aduana de despacho y mandatario, cuando aplique. En la ventana de Otros Resumen, en esta pestaña se capturan los siguientes datos: marcas y números, total de bultos, total de vehículos, peso total, precio pagado, incrementables, decrementables, y dentro de la misma pantalla se encuentra un apartado de resumen en el cual se genera de forma automática de acuerdo con la información capturada, que son los incrementables, decrementables, valor en aduana, precio pagado en moneda nacional, valor dólares, el factor de prorrateo y el valor de seguro en moneda nacional. Una vez capturado los datos generales, podemos ingresar para agregar una partida. Al agregar partida aparecerá la pantalla de datos generales, los cuales se deberán ir capturando de acuerdo con la operación correspondiente. En esta se captura la fracción arancelaria, la descripción, subdivisión que es a nivel NICO, la vinculación, método de valoración, país de origen, país vendedor, todo lo relacionado con la cantidad y la información de la mercancía. También está el apartado de contribuciones, tratados y acuerdos. Una vez que se han capturado los datos generales de la partida, se debe proceder a revisar los datos de las contribuciones y los permisos.
Es importante pasar por todas las pestañas, ya que son indispensables para la revisión de permisos y NOMS y de las tasas de las contribuciones que apliquen a su operación. En el apartado de contribuciones, el usuario deberá seleccionar la contribución aplicable al IGI, del cual se tienen las siguientes opciones. TIGIE, que es tasa normal, si aplica algún tratado, ALADI, PROSEC, decretos de industria, decretos de comercio y artículo 61. Asimismo, las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicable a su operación, en las cuales podrá cumplir o exceptuar. Tenemos la función una vez que capturen sus partidas de asignación de tasas a nivel partida. Esto es para que cuando el usuario importa información de fracciones por base de datos, el sistema asigna todas las contribuciones a nivel partida para que el usuario no tenga que entrar a revisar fracción por fracción. Una vez hecho esto, nos pasamos al apartado de resumen contribuciones. Una vez que se terminó de capturar sus partidas, deberá ir a la pantalla de contribuciones resumen a efecto de calcular las contribuciones que afectan al pedimento. Rectificaciones. Para iniciar la captura de una rectificación de pedimento normal, deberá ingresar por el menú principal, pedimento, rectificaciones, pedimento normal. Se mostrará un listado con los pedimentos rectificados anteriormente y se puede buscar la información por los filtros que se encuentran en la parte superior. Previos de consolidado. Para ingresar a capturar los previos de consolidado y remesas, deberá ingresar por el menú principal, pedimento, previo de consolidado. Dentro de estos, la captura consta de 3 partes que son datos generales, factura y partidas. En este apartado, el usuario deberá de capturar la información general del previo de consolidado. Todos los datos, a excepción del mandatario, son obligatorios y una vez llenados se podrá guardar la información. Además de que se puede seleccionar cómo será el previo de consolidado, si semanal o mensual. Facturas y partidas. Una vez que hayan capturado los datos generales, se habilitará la ventana de facturas, en las cuales serán capturadas de acuerdo a su operación. Y para el cierre del previo de consolidado, es necesario que la fecha de cierre y pago se hayan alcanzado. De lo contrario, el sistema mandará el siguiente mensaje: no se puede consolidar hasta que se haya alcanzado la fecha de fin. Si las fechas se han alcanzado, entonces el usuario podrá consolidar el previo. El usuario tiene opciones de agrupación para exportar todos los datos capturados en el previo de consolidado con la finalidad de evitar la recaptura de información, además de tener opciones de agrupación. COBE. Para iniciar la captura deberá ingresar al menú principal COBE. Al presionar el botón de agregar, se inicia la captura de la información correspondiente a la factura y al guardar se habilita la pestaña de detalles de factura, las cuales se irán capturando de acuerdo a su operación. Transmisión de COBE. El sistema enviará un mensaje de que se ha transmitido la factura exitosamente o si tiene algún error. En este podrá firmar el COBE por importador, agente aduanal o mandatario. Y adicional puede seleccionar qué tipo de transmisión de COBE van a hacer, si será COBE, relación de facturas de industria automotriz o si es una lista. DODA PITA. Para ingresar deberá ir al menú principal, PITA. PITA. En este se captura el catálogo de operadores, colocando los datos del nombre del chofer con el número de gafete único y en su caso el ID de la tarjeta FAST. Una vez capturado esos datos, deberá capturar los datos generales. Estos son aplicables a la operación. La diferencia con el DODA y el PITA es que únicamente el PITA se adicionan los datos del operador, es decir, del chofer.
El envío de DodaPita, en caso de utilizar el web service, deberá presionar enviar solicitud y se mostrará la siguiente pantalla para hacer la transmisión y obtener el número de integración. El sistema permite también imprimir la información del PITA DODA generado con el botón de imprimir contenido DODA. iDespacho. Para ingresar a generar un iDespacho deberá ir al menú principal iDespacho Manifiestos BL. Estos son para operaciones ferroviarias. Eligiendo el botón llamado Consultas BL, se muestra una pantalla para elegir por rango de fecha, por estado o número de equipo el BL que se le asignaron y posteriormente presionar el botón llamado Enviar. Una vez que el sistema realiza la búsqueda de información, al término de la misma mostrará un mensaje con los BLs encontrados. Se presiona el botón Agregar y se captura primero la aduana, posteriormente se elige la referencia y aquí se filtrarán las referencias que tienen un BL ya con detalle. En la pantalla principal de iDespacho se selecciona el pedimento con el que se está trabajando y al dar clic derecho se muestra la opción de dar alta de contingencia. Para que este se pueda realizar se debe contar previamente con un pedimento pagado e impreso. Al dar clic a esta opción, el sistema guardará el número de contingencia y generará un mensaje de confirmación que indica que se guardó el número de contingencia para el pedimento y el BL. Una vez que se cuenta con el número de contingencia, se regresa a la pantalla principal, se elige el tipo de pedimento y la referencia y se presiona Registrar iDespacho. Y por último, se presiona el botón Enviar registro. Generación de archivos. El sistema CAREM3 genera archivos que contienen la información que se pretende validar ante la institución y o dependencia correspondiente. Para accesar a la generación del archivo, deberá dirigirse al menú Archivo, Generación. Generación de archivos de prevalidación. En este se selecciona una de las siguientes opciones: pedimento normal, previos, complementarios o rectificación. Para todos estos casos se genera un archivo tipo M. El usuario verá reflejado las referencias de los pedimentos capturados y se genera un mensaje indicando el nombre del archivo y la ruta personalizada en donde fue guardado y posteriormente se presiona el botón de aceptar. Generación de archivos de pago. Si se tiene una cuenta asociada, se considera este dato. Si son varias cuentas, se elige del catálogo y el sistema tomará el identificador correspondiente, siempre que no exista ninguna asociada. Si no tiene cuentas asociadas o información en el catálogo, capture el identificador. Tipos de archivos generados. Se pueden generar los archivos para pedimento normal, rectificación, previos o complementarios, que son archivos tipo M. Avisos de remesa, que son los archivos tipo X. Zagarpa, archivos tipo S. Aviso de traslado, archivo tipo EB. Plantas y o bodegas, archivo tipo EA. Cartas cupo, archivo tipo D. Bancos, archivo tipo E, y bancos no pedimentos, archivo tipo N. Lectura de archivos. El sistema CAREM3 permite leer los archivos que contienen una respuesta satisfactoria o un error que emitió la institución y o dependencia correspondiente. Para accesar a la generación del archivo, dirigirse al menú Archivo, Lectura de archivos. Independientemente del tipo de archivo a leer, el sistema funciona de la misma manera. Se elige el tipo de archivo, se busca la ruta de ubicación, se presiona el botón de abrir y posteriormente el botón de leer el archivo. Manifestación de valor. Para los efectos del artículo 59, fracción tercero de la ley, una de las obligaciones de los importadores es entregar al agente aduanal por escrito y bajo protesta de decir verdad una manifestación de valor de las mercancías.
El usuario puede generar esta manifestación de valor y para ello debe de ir al menú Archivo, Manifestación de valor. El sistema mostrará los pedimentos a los cuales les puede hacer una manifestación de valor con el formato actual vigente. Al presionar el botón Generar, el sistema desplegará las pantallas de captura de un nuevo formato. Este se encuentra dividido en 3 pestañas: para el método de valor de transacción, para otros métodos y para importación temporal. Hoja de cálculo. En ocasiones es necesario proporcionar a la autoridad aduanera, cuando es requerida, una hoja de cálculo para la determinación de valor en aduana, en la que se manifiestan los elementos que se hayan tomado en consideración para fijar ese valor en aduana. El usuario puede generar esta hoja de cálculo en el menú Archivo, Hoja de cálculo. Aparece una pantalla donde el usuario tiene las referencias de los pedimentos que cumplen con las precondiciones y a los cuales puede generar una hoja de cálculo presentándolos en un listado. En la pantalla, los bloques de datos generales y método para la determinación de valor en aduana son llenados en automático, según los datos capturados en su pedimento y manifestación de valor, por lo que ya no será necesario capturarlos manualmente. Reporteador. A través del CAREM 3, el usuario puede realizar reportes globales de los pedimentos capturados utilizando filtros para determinar las operaciones relacionadas durante un tiempo específico. Para acceder a esta pantalla debe ir al menú Reporteador. Estos reportes se generan en archivos CSV y los reporteadores que tenemos son reporteador Excel, reporte normal y rectificaciones, reporte pedimento con número de parte, reporte previos de consolidado Excel, reporte complementarios 2.5 Excel, reporte pedimentos firmados, reporte vehículos partes 2 y copia simple, reporte vehículos, reporte de lavado de dinero, reporte manifestación de valor, reporte aviso de traslado. Bueno, para entrar al sistema de captura deberán de contar con la patente y aduana, la cual van a ingresar, es decir, primero tendrán que tener una licencia. Con esto van a requerir de un usuario y de una contraseña. Voy a ingresar. Y bueno, lo que primero vamos a hacer es capturar un COBE que se encuentra en el menú principal, COBE. Vamos a presionar el botón agregar. Vamos a seleccionar el tipo de operación, que es importar. Voy a dar importación. Un emisor, es decir, un cliente que ya tenemos previamente capturado en los catálogos. El destinatario. Vamos a capturar el número de factura que corresponde. La fecha de la factura. El valor de la factura. Si aplica como certificado de origen y la moneda de facturación. En el apartado de información adicional, aquí vamos a seleccionar según corresponda nuestra operación, el número de vinculación, el Incoterm que aplica, el país de facturación, y el peso.
Si tuviéramos alguna guía master, alguna guía house, en estos también se podrían capturar. Si tenemos incrementables, también y su moneda correspondiente. Guardamos la información y posteriormente se habilita lo que es una ventana de detalle factura. Aquí vamos a capturar lo que es la fracción arancelaria aplicable a nuestro COBE. La descripción que vamos a querer que se visualice en el pedimento. La cantidad de unidad de medida comercial. La unidad de medida comercial. El precio total. Y en automático nos va a generar lo que es el precio unitario. Si aplica, podríamos capturar lo que es información adicional. Y le damos en agregar. Una vez que se capturan todas las fracciones arancelarias correspondientes, se agregan y se salen. Y podríamos visualizarlos en nuestra pantalla. Ahora vamos a seleccionar el cliente. Seleccionamos el COBE que vamos a enviar. Hacemos el envío presionando el botón Envío COBE. Y vamos a seleccionar cómo vamos a requerir la firma del COBE, si por importador, agente aduanal o mandatario. Y qué tipo de COBE es el que vamos a transmitir, si es un COBE, una relación de facturas industria automotriz, o si es un número de lista. Presionamos enviar COBE. Y una vez que ya nos regresa el COBE, ya buscamos por medio del filtro de, ya sea si es una importación o exportación, el de Impo exportar. Seleccionamos nuestro COBE y presionamos el botón exportar. Esto es para que lo podamos exportar a un pedimento normal. Aquí podemos seleccionar si se va a exportar a un pedimento normal o a un pedimento consolidado. Lo vamos a exportar a un pedimento normal. Vamos a capturar el número de referencia. El número de pedimento que le queramos poner. Y el clave de documento que vamos a requerir, según sea la operación. Y aquí se pueden seleccionar también opciones de agrupación, según sea el gusto de cada usuario. Una vez llenado estos datos, le damos en exportar. Y nos deberá arrojar un mensaje que el pedimento tal se guardó correctamente. Le damos a aceptar, salimos de la pantalla y ahora nos vamos al menú principal, pedimento, pedimento normal, para confirmar que nuestro pedimento sí esté ya capturado. Y como pueden ver, aquí se encuentra, vamos a seleccionarlo y le damos en modificar. Y bueno, aquí ya vamos a ir llenando los datos faltantes en la información general. Vamos a dar en editar.
Aquí nada más verificamos que efectivamente toda la información esté correcto. Y nos pasamos a otros y resumen aquí para llenar lo que falte. Y ya una vez que verificamos, guardamos y podemos ver que cada vez que se va capturando algún bloque, estos se van a ir poniendo de color verde. Esto indica que ya tienen información capturada. En nuestro caso, como ya habíamos capturado previamente un COBE, el bloque de facturas se encuentra en verde. Vamos a entrar. Y aquí ya se encuentra la información de nuestro COBE capturado previamente. Salimos y vamos a capturar en el bloque de transportista. Aquí vamos a seleccionar la clave del transportista capturado previamente en nuestro catálogo correspondiente y la información que le corresponde. Y le damos a agregar, posteriormente guardar y salimos. Vamos a capturar también lo que es en el bloque de contenedores. Agregamos y nos salimos. Una vez que ya se capturan todos los bloques que corresponden a su operación, pasamos a la parte de partidas. Y podemos ver que la fracción arancelaria capturada en el COBE anteriormente, aquí ya está, por lo cual ya no se deberá capturar de nuevo. Ya nada más entramos con el botón modificar. Verificamos los datos o si requieren hacer algún cambio, lo pueden hacer. Pasamos el tabulador para que se pueda guardar los cambios. Y nos pasamos a la parte de contribuciones, tratados y acuerdos. Aquí podemos seleccionar qué tipo de TIGI se va a aplicar. Entonces yo voy a poner que es una TIGI normal para que aplique el arancel del 10. Seleccionamos. Y aquí también nos va a mostrar si la fracción arancelaria aplica algún tipo de IEPS, una cuota compensatoria o si tiene una acotación o excepción de IVA. Entonces aquí podemos seleccionar el que le aplique. Voy a seleccionar que aplica Nos pasamos a lo que es las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y aquí también nos va a mostrar todas aquellas regulaciones y restricciones no arancelarias que apliquen a la fracción arancelaria. Aquí nos muestra que aplica un permiso en la cual podemos cumplir o exceptuar. Y las normas que también aplican, la podemos aplicar en el cumplimiento o la excepción. Una vez que ya tengamos cuál va a ser la correspondiente, guardamos. Y nos van a salir algunos mensajes informativos. Salimos. Y asignamos tasa. Aquí le damos que sí. Y nos muestra que la asignación de tasas fue satisfactoria. Aceptamos y nos vamos ahora a la pestaña de contribuciones resumen. Y aquí vamos a calcular los impuestos. Y aquí ya nos hizo el cálculo correspondiente a cada contribución que aplica nuestra operación.
Y podemos ver la proforma desde aquí, en generar pedimento. Y aquí pueden visualizar y revisar que todos los datos se encuentren correctamente. Y eso sería una demostración de cómo capturar un pedimento.